ABC Podcast, Materia Oscura, José Manuel Nieves. ¿Chocará Apophis contra la Tierra en 2068? Hoy vamos a hablar de asteroides, o mejor, de un asteroide, de Apophis, un viejo conocido de los astrónomos y también nuestro, porque ha salido en la prensa un montón de veces, que fue descubierto en 2004 y que parecía que tenía intenciones de chocar contra la Tierra. Finalmente se dijo que no iba a chocar, que ese asteroide no era peligroso, pero ahora un astrónomo de la Universidad de Hawái, resulta que es el mismo astrónomo que lo descubrió en 2004, acaba de revelar un nuevo dato, una nueva serie de datos que hacen que Apophis, que tiene 400 metros, o sea, es un señor asteroide, y que pasará, como os he dicho, cerca de la Tierra en varias ocasiones, vuelva a ser considerado como potencialmente peligroso. Es decir, se vuelve a reabrir el escenario de que pueda chocar contra la Tierra. ¿Qué es lo que ha cambiado? David Tholen, que es el astrónomo que lo descubrió y el que ha hecho este anuncio, este nuevo anuncio de estos nuevos datos, lo acaba de hacer en la reunión de este año de 2020, que ha sido virtual por el coronavirus, de la División de Ciencias Planetarias de la Sociedad Astronómica Americana. Bueno, pues lo que ha hecho ha sido ha conseguido detectar en Apophis un curioso efecto que se llama aceleración de Yarkowski. ¿Qué es esto de la aceleración de Yarkowski? Bueno, pues como os decía, es un efecto que surge cuando se aplica una fuerza débil pero constante sobre un objeto debido a una radiación térmica. En el caso de Apophis, esa fuerza, que no había sido tenida en cuenta hasta ahora y que procede del calor mismo del Sol, resulta de la máxima importancia. ¿Por qué? Porque invalida a muchos de los cálculos existentes sobre la trayectoria del asteroide. Es decir, lo que se sabía antes sobre la trayectoria del asteroide sin considerar este efecto ya no vale. Y por lo tanto resucita la posibilidad de un impacto contra la Tierra. Un impacto que, según los científicos, podría producirse en el año 2068. Todos los asteroides irradian en forma de calor la energía que absorben de la luz del Sol. Y eso lo hacen para mantener el equilibrio térmico. Pues bien, durante ese proceso, la propia órbita del asteroide puede variar ligeramente. Antes de detectar la aceleración de Yarkowski en Apophis, los astrónomos ya habían descartado, como se ha dicho antes, por completo la posibilidad de que fuera a chocar contra nosotros. Pero ahora, ese escenario, que potencialmente es catastrófico, ahora os contaré, vuelve a ser una posibilidad. ¿Por qué precisamente Apophis? Pues porque entre todos los asteroides considerados como potencialmente peligrosos, Apophis siempre ha destacado desde que fue descubierto, por varias razones. La principal es que va a pasar muy cerca de la Tierra el 13 de abril de 2029. Fijaros que ese día el asteroide va a pasar tan cerca que lo hará a través de la constelación de satélites de comunicaciones que rodean el planeta. Y según los expertos, podremos verlo a simple vista, sin necesidad de telescopios ni de prismáticos, desde Europa, desde África y desde el oeste de Asia. Después se alejará. En esa pasada no va a ser peligroso. Volverá, hará una nueva órbita y regresará primero en abril de 2036 y después, finalmente, en 2068. Cuando fue descubierto al principio, se pensaba que su primera aproximación, es decir, la del 13 de abril del 29, la gravedad terrestre iba a conseguir modificar la órbita del asteroide, de manera que en la siguiente visita, en 2036, existía una posibilidad real de impacto. La de 2068 ni siquiera se consideraba porque si en 2036 el asteroide ya impactaba, pues ya para qué mirar más, ¿no? Bueno, pues años de estudios, yo os digo que desde el año 2004 y estamos en 2020 no se ha dejado de estudiar este asteroide y de calcular y recalcular su órbita, pues años de estudio demostraron que no, que en 2036 no iba a pasar absolutamente nada y que no nos iba a hacer daño de ningún tipo. Pero claro, no habían tenido en cuenta este efecto, ¿no? Este efecto de aceleración. Se sabe, eso sí se sabe, incluso con los nuevos datos, el propio Tholen afirma que no va a pasar nada en el año 2029, que tampoco va a pasar nada en el año 2036, pero que en 2068 sí que puede pasar. ¿Por qué?
porque este efecto, esta aceleración de Yarkowski, tiene la capacidad de desviar la órbita del asteroide muy poquito, pero suficiente. ¿Cuánto es eso? Pues unos 170 metros por año. Fijaros, estamos en 2020, faltan más de 40 años, para el 2068 faltan 48 años, pues multiplicar 170 metros por cada año, pues fijaros la desviación que es. Es una desviación ya de kilómetros con respecto a los cálculos que hay hechos sobre esa órbita, ¿no? Y eso sí que es suficiente para mantener abierto el escenario de un impacto en el año 68. ¿Qué efecto tendría un posible impacto? Bueno, Apophis no es un asteroide de los grandes. Son 400 metros, es respetable, pero no es de los grandes. No es de los que pueden terminar con toda la vida en la Tierra, como pasó hace 65 millones de años, cuando un asteroide de 10 kilómetros cayó en lo que hoy es el Golfo de México y acabó con los dinosaurios y con el 75% de toda la vida terrestre. No es de esos. Sin embargo, 400 metros es un tamaño más que suficiente para terminar, para arrasar, por ejemplo, una gran ciudad, si cayera en medio de una ciudad. Una gran ciudad y varios kilómetros a la redonda de esa gran ciudad. Si cae en una zona muy despejada, muy desértica, bueno, pues los efectos apenas se notarían, o sí se notarían, pero se notarían muy poco, ¿no? El problema es que caiga en una zona poblada. En ese caso sí que sería altamente peligroso y altamente dañino y destructivo. ¿Qué hacer entonces? Bueno, pues según los investigadores, lo primero que hay que hacer es seguir estudiando el asteroide. El equipo de científicos en estos momentos lleva a cabo nuevas observaciones de Apophis para poder establecer con la mayor exactitud posible cómo está afectando la aceleración de Yarkowski a la órbita del asteroide y poder salir de dudas y determinar si efectivamente está o no está en ruta de colisión con la Tierra. Afortunadamente, y esto es una buena noticia, tenemos tiempo suficiente, ya os digo, hasta el año 2068, para calcularlo con la máxima precisión y saber mucho antes de que llegue si efectivamente viene en ruta de colisión o no. En el caso de que venga, tampoco os preocupéis, porque hay varios sistemas que ya están en desarrollo, algunos de ellos muy fáciles de desplegar, y que están diseñados específicamente para tratar de evitar el impacto de un asteroide que venga derecho hacia nosotros. ¿Sistemas como cuáles? Pues hay varios, desde colocar una nave, una sonda, justo en paralelo volando al lado del asteroide y que la vaya desviando poquito a poco por su propia gravedad, es decir, la gravedad de la nave iría atrayendo poquito a poco, centímetro a centímetro, el asteroide, que lo iría desviando, pero claro, a lo largo de años de vuelo en paralelo, pues ese desvío sería lo suficientemente grande como para que al final evitara la Tierra y no chocara contra ella. Ese es un sistema. Y luego, pues cuando todo falla, pues para un asteroide de 400 metros, que no es tan grande, pues siempre está lanzarle un misil mientras esté a una distancia considerable de la Tierra para que al romperlo en trozos, ninguno de esos trozos vaya a caer y estemos convirtiendo el problema de un asteroide de 400 metros en 20 problemas de 25 metros. Eso también está calculado. Es decir, hay sistemas, hay maneras. De todas maneras, ya os digo, lo sabremos con tiempo suficiente, mucho antes de 2068, mucho antes, y sabremos exactamente si viene o no viene y si viene derecho hasta nosotros, con lo cual habría que empezar a pensar en nuevas medidas para las cuales también hay tiempo de sobra. Así que todos atentos, porque en los próximos años, diría yo, tendremos los datos precisos de la órbita de Apophis y de su peligrosidad real para nosotros.